Buenas tardes otra vez. Los invito a que por favor abramos nuestras Biblias al Salmo 84 y vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, realmente por la oportunidad que tenemos de poder venir delante de ti, Señor, justamente por lo que cantábamos recién. Porque hemos sido adoptados por medio del sacrificio de Cristo. Tú nos has unido a la familia de Dios y nosotros podemos decir, Abba, Papito, podemos decir que tú eres nuestro Padre con toda seguridad porque fuimos adoptados por medio del sacrificio de Él, por la sangre que Él derramó, por el precio que Él pagó. Por favor, Señor, te pido que bendigas esta tu palabra. Señor, que al abrir este libro y ver las realidades que tú nos das, los desafíos que tú nos das, nosotros podamos tomar decisiones que son para tu gloria. Que podamos ser enfrentados con nuestra propia pecaminosidad y podamos tomar decisiones que van a darte gloria a ti, que van a mostrar a Cristo a otros, que van a ser para bendición de nuestras vidas porque es tu voluntad, Señor. Te damos gracias por este tiempo y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Salmo 84. Necesito comenzar nuestro tiempo en la palabra haciendo una pregunta. ¿Dónde se encuentra la fuente de la verdadera felicidad? Tiene que estar en algún lugar, ¿verdad? Creo que para muchos es casi como un tesoro inalcanzable. No sé si vieron, hay un montón de películas, ¿no?, que hablan acerca de búsquedas de tesoros y de aventuras. Y en la gran mayoría de estas películas tienen ciertas cosas en común. La persona que está interesada en este tesoro que va a buscar tiene que dar ciertos pasos específicos, tiene que ir de un lugar al otro recolectando pistas tal vez a fin de llegar a el tan preciado tesoro que está esperando. Hay un montón de películas. Una de las más clásicas tal vez es la de Indiana Jones, ¿no?, que va de un lado al otro del mundo, viajando para conseguir lo que quiere, ¿no?, algunos de los tesoros que tiene en mente conseguir. Y en el proceso hay un montón de aventuras, hay un montón de peligros que tiene que atravesar. Muchas veces se encuentra con lo que piensa que es el tesoro, pero en realidad es una falsificación. Y son cosas que son muy interesantes para ver. Películas, antes había películas buenas. Pero si yo te dijera que la felicidad está en algún lugar, que es algo que vos tenés que buscar, y creo que es así en cierto sentido, ¿no? ¿Por dónde empezarías? Si lo pensás, el mundo entero está en una búsqueda desesperada por la felicidad verdadera. Y si te preguntas a cualquier persona, la gran mayoría de las personas te van a decir que el único objetivo que quieren en toda su vida es ser realmente felices. Tal vez buscan en los lugares equivocados, pero te van a decir de una u otra manera, quiero ser feliz. Es más, muchas veces lo van a disfrazar con otras cosas, ¿no? Algunas personas te dicen, bueno, yo realmente mi único objetivo en este mundo es conseguir mucha plata. Pero justamente porque piensan que teniendo mucha plata van a ser felices. Y cosas por el estilo. Estuve estudiando un montón sobre esto y leyendo un montón de páginas, porque realmente si vos ves el mundo como busca la felicidad, están buscando esa felicidad de un lado al otro, corriendo de un lado al otro, pero siempre termina de la misma manera, siempre terminan decepcionados. Leí un artículo de muchos sobre autoayuda y decía lo siguiente, y voy a leer porque vale la pena entender lo que dice acá. Dice así: la mayoría de la gente quiere ser feliz, pero no sabe cómo encontrar la verdadera felicidad. Vamos por la vida pensando que tal vez cuando llegue el nuevo bebé, el esposo, el nuevo auto, la nueva casa, el cambio de trabajo, el cambio de ciudad, el cuerpo perfecto, la gran pila de dinero, esta felicidad que no hemos podido alcanzar, entonces llegará. Pero incluso cuando llegan esas cosas que hemos estado esperando que nos den mucha felicidad, rápidamente comienzan a desvanecerse el sentido de satisfacción y regresamos al mismo estado de insatisfacción de siempre.
Y aquí vamos de nuevo a perseguir el siguiente logro que creemos que ahora sí nos dará felicidad para siempre. Después de muchos años de trabajar en mi crecimiento interior, dice la autora que se llama Olivia Torres, y de investigar este tema de la felicidad, he llegado a la conclusión de que somos infelices porque hemos estado buscando la felicidad en los lugares menos indicados. Buscamos la felicidad dentro de eventos, personas o circunstancias fuera de nosotros que son de naturaleza cambiante y que por lo tanto no pueden crear el verdadero sentido de felicidad que buscamos, dice esta mujer. Buscar la felicidad en estos factores externos es como ir a un taller mecánico para comprar una ensalada. Me gusta esa ilustración que da. Dice, lógicamente no vas a encontrar una ensalada ahí. Es igual de ilógico buscar la felicidad en tu exterior. En este artículo comparto contigo algunos de mis tips básicos para ayudarte a encontrar la verdadera felicidad. Dice, tip número 1, y estos son, voy a dar el título de los tips, nada más no voy a desarrollarlos, no vale la pena. Pero dice, tip número 1, date cuenta de dónde proviene la infelicidad crónica y mantenete alerta. Tip número 2, no caigas en la negación, tenés que saltar el juego negativo. Tip número 3, no sigas pensando que cuando tengas esto, lo otro o aquello, serás feliz. Si no eres feliz ahora, es muy probable que nada te haga feliz si no dejas tu adicción a la negatividad. Por lo tanto, deja de seguir posponiendo tu felicidad y hazte feliz conscientemente ahora. No dijo nada, básicamente, ¿no? En cierta manera, este artículo tiene razón en algunas cosas que dice. Nunca vamos a encontrar la felicidad verdadera en cosas externas. Es imposible. Nunca va a suceder. Pero ¿cuál es el problema con este tipo de pensamiento? Esta autora dice, la felicidad no está afuera. La felicidad está en lo más profundo de tu corazón. ¿Cuál es el problema con este tipo de pensamiento? Que la palabra de Dios dice algo completamente distinto. Cuando miramos adentro, en nuestro corazón, la palabra de Dios nos dice que vamos a encontrar una cosa. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Dice Jeremías. El mundo piensa que tal vez si buceamos dentro de nuestro corazón y en lo más profundo de nuestro corazón y en los abismos oscuros de nuestro corazón, finalmente al fin de la jornada vamos a ver una luz de esperanza y vamos a encontrar y decir, finalmente he encontrado la felicidad dentro mío. Y la palabra de Dios dice que es mentira. De la misma manera que los aventureros encuentran falsificaciones del tesoro dentro de nuestro corazón, vamos a encontrar sentimientos que van a parecer de felicidad, pero nunca van a hacernos felices. Vamos a sentir que somos felices, finalmente, pero es solamente nuestro propio corazón engañándonos otra vez y no va a ser así. Cuando estaba pensando en nuestro salmo de hoy y todo lo que dice, pensaba como ilustración, pensaba en una persona, en un comediante muy famoso, que hizo muchísimas películas en tiempos bastante contemporáneos, que donde lo veías era una de las personas más felices de todas. Y sin embargo, sufría de tremenda depresión, adicto a un montón de medicamentos, en el caso de la persona esta, medicamentos legales, digamos, pero adicto por completo, que terminó ahorcándose a sí mismo. Pero esto es interesantísimo. Él fue el último de los grandes comediantes que hizo eso. Si vos te pones a estudiar la historia, en la historia de los medios de comunicación, desde la época del 50 hasta ahora, por decenas, comediantes famosos a nivel mundial terminaron de la misma manera. En su exterior eran personas que irradiaban felicidad, pero en su corazón estaban hundidos en la más terrible de las depresiones, en la gran mayoría de los casos, adictos a drogas y alcohol, y un porcentaje grandísimo de ellos termina suicidándose. ¿Por qué? Porque detrás de esa careta de felicidad había un corazón que jamás había experimentado la verdadera felicidad. Y acá estamos nosotros, con la misma pregunta. ¿Dónde encuentro la verdadera felicidad? Bueno, gracias al Señor por su palabra. Él nos dice, Él nos da la respuesta. La Biblia nos dice claramente dónde se encuentra la fuente de la felicidad. Nuestro salmo de hoy nos va a decir justamente eso. Vamos a ir al Salmo 84. Una porción de las Escrituras que es realmente preciosa.
Realmente toda la palabra de Dios es preciosa, ¿no? Pero a mí que me encanta predicar los salmos y que me encanta estudiar el hebreo de los salmos, realmente esto se me venía escapando hace un tiempo largo, nunca me di cuenta de esto. Spurgeon mismo, cuando habla de este salmo, dice que esta oda es una de las más selectas de la colección. Tiene un suave resplandor, dice Spurgeon, lo que le da derecho a ser llamado la perla de los salmos. Si el 23º es el más popular, el 113º el más alegre, el 119 el más profundamente experimental y el 51 el más quejumbroso, este es uno de los más dulces salmos de la paz. Dice así, para el director del coro sobre Gitit, salmo de los hijos de Coré: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban, Selah. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Amén. Nuestro salmo nos muestra hoy que la fuente de la verdadera felicidad se encuentra en el Señor. El Señor es la fuente de la verdadera felicidad. Una felicidad que solamente puede ser hallada, una felicidad que solamente puede ser experimentada cuando la persona enfoca todo su ser y enfoca todo lo que es en la persona del Señor. De la misma manera que un aventurero pone su empeño en buscar un tesoro y pone todas sus ganas y sigue los pasos necesarios. Así nos dice nuestro salmo que nosotros vamos a ser desafiados y tenemos que tomar ciertas determinaciones y ciertas actitudes para poder tener este tipo de felicidad del cual está hablando nuestro salmo. Y con cada actitud que nosotros tomemos, siendo desafiados por este salmo, el salmista dice: qué bienaventurado, qué feliz que es el hombre que hace esto, qué feliz que es el hombre que hace lo otro. Entonces vamos a ver 3 actitudes que el creyente debe tener para poder hallar la felicidad plena en el Señor. La primera actitud que vemos acá es un deseo ferviente por la congregación, un deseo ferviente por la adoración congregacional. Vamos a decirlo de esa manera. Versículos 1 al 4. Vemos que nuestro salmo comienza diciendo: para el director del coro sobre Gitit o Gitit, salmo de los hijos de Coré. Esto básicamente son las indicaciones y el título del salmo, pero están dentro de son parte del texto inspirado. Son parte del título del salmo. Es para el director del coro, para la persona que está encargada de dirigir la música, sobre Gitit. Esto lo vimos hace un tiempo atrás con otro salmo de los hijos de Coré, que significa sobre la getea, que puede significar 2 cosas: un tipo de melodía de Gat de los filisteos, o lo más probable es que la getea sea un arpa de la tierra de Gat, y en ese arpa, en ese instrumento tiene que ser tocado, y es de los hijos de Coré. Esto es lo más importante, que el Salmo nos dice que es de los hijos de Coré. Si recuerdan, en Números 16, Moisés está liderando al pueblo y de repente se levanta Coré y levanta junto con él a 250 líderes de la comunidad para ir en contra de Moisés y sacarlo del liderazgo y tomar el control de toda la nación. Era primo de Moisés, que macanudo el primo, ¿no? Que lo quiso sacar del medio. Entonces el Señor le dijo: tienen que hacer de esta manera y de esta manera. Coré tiene que ir con sus líderes a este lugar, con sus familias, y de repente la tierra se abrió
y tragó a Coré con toda su familia y con los que estaban con él. Dios envió fuego que destruyó a los 250 hombres que se levantaron junto con él. Pero sorprendentemente, la palabra de Dios nos dice que algunos de los hijos de Coré no murieron. De alguna manera, ellos no se unieron a la rebelión de su padre y quedaron con vida. Y la palabra de Dios nos dice que a través de los siglos subsiguientes, los hijos de Coré se encargaron de adorar a Dios en el templo, y dentro de esa adoración están 11 salmos dentro del libro de los salmos que son de los hijos de Coré. Y son impresionantes. Bueno, uno de ellos es este que es simplemente hermoso. Entonces, después del título, el salmo realmente comienza de manera exultante, ¿no? Comienza con una expresión que lo vemos acá por nuestro signo de admiración en el texto hebreo, es claro, dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Realmente va mucho más allá que decir qué lindas que son tus moradas, qué preciosas que son tus moradas. Realmente la palabra se puede usar para un amigo que es tu amigo entrañable, tu amigo del alma, para describir algo así, una relación de amor. Entonces básicamente está diciendo qué dignas de amor son tus habitaciones. Qué dignas de todo nuestro amor son tus habitaciones, el lugar donde vos vivís, sea el templo o el tabernáculo. Vamos a ver eso en un ratito. Pero qué preciosas que son, qué dignas de nuestro amor que son. Ahora, la pregunta ¿es por el lugar físico en sí? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es porque allí está, el salmista dice, está el Señor de los ejércitos. Está Jehová, el nombre del pacto de Dios. Es muy importante los nombres que se le dan en los salmos al Señor. Él es el Señor de los ejércitos. ¿Sobre qué ejércitos está? Es muy interesante cuando vos estudias los nombres de Dios y por qué los llaman de cierta manera. En este caso, el Señor de los ejércitos. Bueno, el Señor está por encima de todos los ejércitos. La palabra de Dios nos habla de 3 tipos diferentes de ejércitos. Él está sobre los ejércitos de los cielos. Jeremías 31:35 nos dice que el Señor creó el sol y la luna y las estrellas, y Él puso las constelaciones en el cielo y se mueven de cierta manera perfecta y progresiva, y vamos viendo cómo se mueven. El Señor es Señor sobre el ejército de los cielos. En Apocalipsis 1 nosotros vemos que Él es el Señor de los ejércitos celestiales. Y en Apocalipsis nos dice que cuando el apóstol Juan tiene una visión del cielo y una visión del trono, dice que ve millones y millones y millones. La palabra ahí en griego es la palabra miríadas y miríadas y miríadas. Incontables ángeles. El Señor está encima de absolutamente todos y cada uno de ellos. Y el Señor es Señor de los ejércitos. En 1 Samuel 17, David dice, cuando está enfrentándose a Goliat, dice: vos te metiste con los escuadrones de Jehová, los escuadrones de Israel. El Señor está sobre los ejércitos de la tierra también. Él es el Señor sobre absolutamente todo. Y acá el salmista llama a Dios: vos sos el Señor que está por encima de todo. Y qué precioso es el lugar en el cual estás. Él dice: anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Lo más profundo de su ser, extraña, da la idea, yo extraño los atrios del Señor. Si no estoy ahí, mi corazón se compunge porque quiere estar. La idea de nuestra traducción dice desea con ansias, significa consumirse por dentro. Significa, no sé si cuando tenés a los chicos chiquitos que se le mete algo en la cabeza y hasta que no lo tienen no paran y dicen, es como que la única razón por la cual viven es porque quieren conseguir ese juguete o ese alfajor o cualquier cosa que sea, pero hasta que no lo tienen no están completos. Bueno, es lo que significa este verso acá. Él dice: hasta que no esté en los atrios del Señor, mi alma está en turbación. Necesito estar ahí. Me estoy consumiendo por dentro. Necesito estar en los patios del Señor, en los atrios del Señor. Y la idea es que cuando logre su objetivo, cuando finalmente esté delante de los atrios del Señor, en los atrios del Señor, Él va a estar satisfecho. ¿Qué es lo que motiva esta declaración? El salmista sabe que cuando llegue ahí, él dice: mi corazón, o sea, esto es un acto sincero, dentro de todo su corazón y su carne. Y esto es algo maravilloso cuando vos estudiás la adoración en los tiempos del Antiguo Testamento, como el pueblo judío adoraba a Dios, y eso lo ves ilustrado en los Salmos, y es algo que nos encanta, aunque para nosotros de este lado de la cruz, bautistas súper tradicionales, es medio raro, pero ellos cantaban con todo su corazón.
gritando con exclamaciones de alegría y cantando al Señor, levantando sus manos, aplaudiendo, algunos un poquito más efusivos bailando delante del Señor, no danzando. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Y Él dice, mi corazón y mi carne cantan. ¿Por qué? Porque cantan al Dios vivo, con gozo. Esto no es un ejercicio religioso. Esto no es una tradición de venir a un templo y cantar solamente por cantar. El salmista sabe que donde va, ahí está el Señor. Y él dice, yo canto con gozo al Dios vivo. Dios es un Dios que está vivo y está en este lugar. Esta es una oportunidad única que tiene el salmista de encontrarse con un Dios que está vivo. Ahora es necesario que entendamos el trasfondo acá, para no perder nuestro primer punto. Necesitamos entender qué está pasando acá. Este hombre no está solo acá. No es la idea de que está el tabernáculo o que está el templo y que él está solito en medio de todo el edificio solo, diciendo, bueno, voy a venir a cantar a Dios. O voy a venir a contemplar la presencia o el rostro de Dios. Él no está solo. La ocasión para este tipo de salmos es alguna de las fiestas en las cuales los judíos iban y se congregaban como un solo pueblo, exaltando al Señor, con el resto de sus compatriotas, sirviendo juntos al Señor. Esto es algo que sucedía en Jerusalén varias veces al año. Y tal vez nosotros no entendemos la magnitud de estos eventos, pero cientos de miles de personas y a veces millones de personas se congregaban para adorar juntos al Señor. Eran hechos masivos en los cuales las personas adoraban todos juntos al Señor y celebraban juntos al Señor, y veían cómo los sacerdotes realizaban todas las ofrendas y sacrificios delante del Señor. Y era el deseo de todo israelita. Todo israelita quería reunirse en Jerusalén para tener este tipo de celebraciones. Aún hasta el día de hoy es común en el pueblo judío, cuando están festejando para las Pascuas, decir mientras brindan, este año acá, el año que viene en Jerusalén, porque es el deseo de ellos estar en una fiesta en Jerusalén. Es la razón por la cual, esto es aparte, un paréntesis acá, que esta semana una noticia muy interesante. El Instituto del Templo publicó que finalmente tienen sus novillos cimarrones, que son, es algo que viene diciéndose hace rato, pero esta vez está confirmado por el Instituto del Templo, que ya están viajando a Jerusalén, si no llegaron ya, los novillos que son los que son oficiales para el sacrificio. ¿Por qué? Porque los judíos tienen una sola cosa en su mente, y es reconstruir el tercer templo. Y piensan que ya va a ser, que es inminente. Para nosotros es interesantísimo eso, porque eso significa que se me pone un poco la piel de gallina con esto, ¿no? Porque estaba viendo a un rabino diciendo esto: vamos a construir el tercer templo, y cuando lo construyamos, el que nos ayude va a ser el Mesías. No es el Mesías, es el anticristo. Pero ya está ahí. Está a la puerta la venida de Cristo. Porque cuando eso pase, Cristo está cerca. El reino está cerca. Nuestra redención final está cerca. Gracias al Señor por eso. Pero aún hasta el día de hoy tienen el deseo de reconstruir el templo y de celebrar como celebraban antes, porque es lo que sucedía. El pueblo de Dios celebraba al Dios vivo. Querían reunirse con sus hermanos y adorar al Dios que los rescató de las garras de Egipto. Y era una oportunidad tremenda para hacerlo. Y es lo que está haciendo esta persona acá. No es que está diciendo, qué lindo sería pegarme una escapadita hasta Jerusalén y adorar el templo. Dice, yo quiero fervientemente reunirme con aquellos que comparten mi fe para adorar al Señor. Y esta persona es intencional en querer ir y querer participar y querer adorar al Señor. Cada fiesta era una oportunidad única de encontrarse junto con otras personas con un Dios que está vivo. Y digo que es el templo. Algunos dicen, no sabemos si es el templo, no sabemos si es el tabernáculo. Personalmente creo que es el templo, porque las descripciones que da parecen mostrarnos que es el templo. Versículo 3, fíjense lo que dice, aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Si vos estudiás las estructuras de los dos edificios, sería difícil para los pájaros establecerse en el tabernáculo, porque el tabernáculo básicamente era una carpa. Era como las construcciones que hacen hoy, que ponen todo lonas a la vuelta. Bueno, básicamente era así, y era una tienda el tabernáculo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, pero era una carpa. Era muy difícil para un ave realmente estar en este lugar. Pero en los techos del templo de Salomón,
Y podés googlear, hay un montón de descripciones y videos que muestran. Sería muchísimo más fácil para un ave meterse entre medio de las columnas, entre medio de las rendijas del techo y poder hacer su casita y la golondrina un nido donde poner sus pichones. Sería difícil en el tabernáculo, pero en un templo establecido, en un edificio establecido, es más fácil. En Villa de Mayo pasa eso. En la iglesia de Villa de Mayo, si pasás por el costado, ves que hay un montón de gorrioncitos que andan peleándose ahí como... Son bastante picantes los gorroncitos y están peleándose ahí, haciendo sus nidos y teniendo sus familias ahí. Es así. Nosotros no. Nosotros tenemos otros seres vivos, aparte de nosotros que están en la iglesia. Tenemos geckos, que son estos lagartitos que están queriendo tomar el control de la cocina. Tenemos alguna que otra paloma suicida que se mete en el tanque y se muere y nosotros nos enteramos mucho tiempo después. Hay otros seres indeseados de los cuales nos estamos haciendo cargo, pero no gorrioncitos. Pero acá parece que en el medio de la peregrinación el salmista está mirando a las columnas y sorprendiéndose, diciendo, qué precioso que es este lugar, qué preciosos que son los atrios de Dios, que aún hasta los gorriones tienen un lugar donde hacer su casa, y aún la golondrina, que va y viene, tiene la oportunidad de hacer un nido donde poner a sus pollitos ahí. James Boyce, que es un autor, dice, la casa de Dios tiene lugar aún para el más insignificante de los pájaros y aún para aquellos que deambulan de un lado al otro, como la golondrina. Fíjense cómo el salmista explota acá de adoración. Dice, tus altares, oh Señor de los ejércitos. El salmista ve los altares en el templo, ve la rampa que lleva hacia el altar y ve a los sacerdotes que están subiendo con los animales que van a hacer ofrenda. Ve cómo en actitud de reverencia el sacerdote finalmente ejecuta el sacrificio. Ve la sangre derramada y sabe que esa sangre que está siendo derramada es justamente para el perdón de sus pecados, hasta que finalmente Dios envíe al sacrificio final, hasta que el Señor finalmente traiga la redención verdadera. Y Él no puede evitar expresar, oh Señor, tus altares, ahí soy testigo de tu perdón. No me maravilla que el salmista diga tus altares y diga Rey mío y Dios mío. Otra vez, no es el lugar, pero es porque Dios está ahí entre ellos. Dios está ministrándolos de manera especial. Dios está mostrándoles su compasión de manera especial. Dios está mostrándoles su perdón de manera especial. Y vean la conclusión a la que llega después de mostrarnos todos sus anhelos. Él dice, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Selah. Qué felices que son, dice él, qué verdaderamente felices. Esta expresión es bien enfática en el hebreo. Dice, oh, qué felices que son aquellos que viven en tu casa. Siempre te van a estar alabando, siempre van a estar alabándote. Y termina la estrofa diciendo Selah, que es un llamado a meditar. Es un llamado a considerar estas cosas que él está diciendo, y eso es justamente lo que vamos a hacer. Acá los hijos de Coré nos presentan a alguien que considera la casa de Dios como algo digno de su amor. Vemos que él anhela fervientemente estar ahí para adorar de manera corporativa, de manera congregacional. Vemos que él se maravilla por los sacrificios que están siendo hechos y él sabe que allí se encuentra con su Dios y con su Rey, un Señor que está sobre todo, un Dios que está vivo. La pregunta para vos es, ¿cómo te ves reflejado en estos versículos? Es si realmente en alguna u otra manera te ves reflejado en lo que el salmista dice acá. ¿Considerás la casa de Dios como algo digno de tu amor? Y otra vez, yo sé, vivimos en el otro lado de la cruz, yo sé que no es el edificio, eso es obvio, yo sé que la palabra de Dios dice justamente eso. El rey Salomón, con todo el esplendor que tenía el primer templo, dice, ni aún este templo que te construí te puede contener, es imposible, yo sé, eso es obvio. Pero este edificio es donde se reúne el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo dice
en Primera de Corintios, que hemos estudiado impresionantemente con Pastor Reinaldo por años, en Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 6, el apóstol Pablo dice, ustedes, le dice a los corintios, ustedes son templo del Espíritu de Dios. El cuerpo de Cristo es el templo de Dios. Y donde estemos nosotros está el Señor. Donde está la iglesia reunida está el Señor. Qué privilegio que tenemos. Qué privilegio que tenemos cada vez que estas puertas están abiertas, de congregarnos en este lugar y de experimentar la presencia de Dios de manera especial, porque somos la iglesia de Dios, somos el templo del Dios vivo. Te hago una pregunta, otra pregunta, ¿anhelás estar en este lugar con tus hermanos cada vez que hay una oportunidad para adorar de manera corporativa? ¿Tenés un anhelo en tu corazón cuando estás llegando el fin de semana y decir, mañana es el día del Señor, mañana me voy a reunir con mis hermanos a adorar al Señor? ¿Tenés ese tipo de anhelo en tu corazón? Tal vez puedes decir en tu corazón, yo puedo adorar al Señor donde sea, y tenés razón, es así. El Señor va a estar en cualquier lugar, pero la mayoría de las veces cuando la gente dice eso es solamente una excusa. No adora al Señor en la iglesia, no adora al Señor fuera de la iglesia. Yo entiendo, el Señor, pues, porque está en todo lugar. Pero, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestran que Dios obra, Dios se manifiesta y Dios habla de manera especial cuando su pueblo está congregado. La presencia de Dios, sin ánimos de ser carismático ni mucho menos, se palpa de manera especial entre aquellos que vienen a adorar juntos al Señor, cuando estamos reunidos. Es interesante porque muchas veces se usa como excusa lo que dice el Señor en Mateo 5:18, ¿no? Que nada que ver porque lo sacan de contexto. Cuando el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Allí estaré. Y está hablando de disciplina. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para disciplinar a alguien, el Señor promete que va a estar ahí. Pero si el Señor está con 2 o 3 en un asunto de disciplina, ¿cuánto más va a estar Él cuando su pueblo se reúne a adorarle? Cuando lees Apocalipsis 1, el Señor se pasea entre los candeleros de oro, 7 candeleros de oro, y después aclara, esos 7 candeleros de oro son su iglesia. Cristo está en medio de su iglesia cuando se reúne para adorarlo. Nosotros no sacrificamos animales, no acá en la iglesia, ¿no? Tal vez afuera para alguna fiesta. No tenemos altares, tenemos este mueblecito de madera. Pero ¿no te maravilla la predicación del Evangelio? Donde vez tras vez se recuerda el sacrificio supremo por tus pecados y los míos. Es algo que me maravilla, la predicación constante del Evangelio. Estoy estudiando Romanos ahora, estamos haciendo nuestros devocionales familiares en Romanos. Todavía estoy en capítulo 1, hace semanas que estoy en capítulo 1. ¿Por qué? Porque Pablo está constantemente diciendo el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es la manifestación de la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el Evangelio. Cristo vino a morir por nosotros. Pensá eso por un segundo. Nosotros somos personas completamente merecedoras del infierno, separados de Dios, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios, porque nos amó, envió a su Hijo a morir por nosotros. Él se entregó en la cruz y derramó su sangre, y con esa sangre nos compró y nos dio vida eterna, si hemos creído en Él. ¿Cómo no adorar al Señor y recordar cada vez que nos juntamos en este lugar ese sacrificio que Él hizo por nosotros? Te pregunto otra vez, ¿anhelás estar acá? Los peregrinos en tiempos antiguos, tiempos del Antiguo Testamento, viajaban a veces durante meses para llegar hasta Jerusalén, adorar por 7 días lo máximo y después volver otros meses más a su hogar. Pero era el anhelo por el Señor y su pueblo que los hacía ir por esa cantidad de meses viajando. Y nosotros estamos acá hoy eligiendo si vamos a la iglesia o no. Nosotros decidimos si nos congregamos o no y ponemos como opciones la iglesia o maratonear una serie en Netflix. Nosotros, típica de los bautistas, ¿no? Si está un poquito nublado, no, seguro que va a llover, no voy a la iglesia. Lo veo por internet. O bueno, si
tengo para la SUBE, pero no tengo para el Uber. No voy a ir a la iglesia. Qué ridículo. Qué triste. Te pregunto, ¿tenés anhelos de estar con el pueblo de Dios adorando al Señor? Si no es así, bueno, que no te extrañe que no estés experimentando el tipo de felicidad que promete este salmo. Porque esta felicidad de la que está hablando acá es para aquellos que anhelan adorar al Señor junto con su pueblo. Y la felicidad del hombre va a ser proporcional, porque Dios lo ha establecido así. Tu felicidad va a ser proporcional al anhelo que vos tengas por el Señor y su pueblo. Es la palabra de Dios, no es lo que digo yo, es lo que dice el Salmo 84. Si vos tenés un anhelo profundo por el Señor y por su pueblo y por reunirte a adorar con el Señor, tu felicidad va a ser inmensa. Si tu anhelo es como, bueno, tu felicidad va a ser igual. Esa es la primera actitud, hermano. ¿Querés ser realmente feliz? El Señor dice, tenés que anhelar reunirte con el pueblo de Dios. Y cuando estés adorando junto al pueblo de Dios, realmente vas a encontrarte con el Señor, que es la fuente de la verdadera felicidad. Segunda actitud, una dependencia completa en el poder del Señor. Eso lo vemos en los versículos 5 al 7. Una dependencia completa en el poder del Señor. Cuando vos estudias, sí hay registros de peregrinos que van a Jerusalén y viajando de un lado al otro. Ellos realmente anhelaban al Señor. Realmente. Y a veces tenían que recorrer caminos largos por paisajes áridos, muy difíciles. Y otra vez, este no es un salmo de ascensión, este no es un salmo que cantaban cuando estaban yendo a Jerusalén, pero nos ilustra un poquito eso. Y no sé si recuerdan que hace un tiempo atrás vimos un salmo de ascensión, Salmo 121, donde el salmista dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? O si todavía tenés grabado el chip de la Reina Valera, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No tenemos un corito que va con esas palabras. La pregunta es, ¿de dónde sacás fuerzas para seguir? ¿De dónde sacás fuerzas para todo el viaje? ¿Quién te garantiza que vas a llegar? Porque el camino está lleno de peligros. ¿Cómo seguir de manera estable en el camino sin desanimarte? Estos versículos nos dan la respuesta. Nos dicen, cuán bienaventurado, otra vez, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Este pasaje nos muestra sin rodeos, sin vueltas, cuál es la actitud necesaria para encontrar la felicidad en el Señor. Dice que feliz es la persona que encuentra su poder, su fuerza en el Señor. Si realmente querés experimentar este tipo de felicidad, y lo digo bien claro, si realmente querés experimentar la verdadera felicidad que proviene del Señor, tenés que tener toda tu dependencia, absolutamente toda tu dependencia puesta en el Señor. En otras palabras, si tu poder está en tu propia fuerza, si vos dependés de tu propio poder, no vas a experimentar este tipo de felicidad. Si no dependés por completo en el Señor, no vas a experimentar este tipo de felicidad. Tal vez frustración y dolor, tal vez fracaso y pérdida, pero nunca este tipo de felicidad. Vemos que el hombre tiene que decidir depender del Señor. Y nos preguntamos, ¿cómo llega a esa actitud? Bueno, esto vemos. Dice que en su corazón están los caminos rectos del Señor. Es lo que dice el texto, literal. La palabra significa un camino recto, un camino llano, como una autopista, digamos. La palabra Sión que nosotros tenemos acá no está en el texto hebreo. Algunas personas dijeron, bueno, vamos a ponerlo, algunas traducciones, la nuestra, por ejemplo, lo pone porque está en versículo 7 y piensa que está haciendo referencia a eso, pero no está hablando acerca de eso. Está hablando de caminos rectos. Y si estudias, simplemente tenés que ir y googlear en Google Maps. Te das cuenta que de cualquier lado que vayas a Jerusalén no existe un camino recto. Son todos caminos sinuosos, son todos caminos que subís, bajás, vas de manera ondulada, escalando montes, bajando por valles. Nunca son caminos rectos. Acá tenemos un hombre que decide en su corazón decir, yo voy a poner en mi corazón los caminos rectos del Señor. Yo en mi corazón voy a andar en los caminos de Dios. Entonces voy a conocer a Dios y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a depender de su poder. Porque sé que Él realmente es todopoderoso, que Él puede más que yo. Entonces yo voy a depender de su poder.
¿Qué efectos tiene en él? Bueno, vemos acá que él dice, ¿no? Cuán bienaventurado. El primer efecto que tiene en la persona cuando está dependiendo del Señor es justamente la felicidad plena que tanto está buscando. Pero vemos mucho más, nos sorprende mucho más lo que dice acá. Nos dice, pasando por el valle de Baca, lo convierte en manantial. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. Ahora no sabemos dónde está este valle con exactitud. No sabemos. La palabra de Dios, muy interesante el estudio de este salmo, porque hay algunas palabras que están solamente una vez en toda la Biblia y están en este salmo. Y el valle de Baca, por ejemplo, está solamente una vez acá. Nada más. No hay ninguna otra referencia en toda la palabra de Dios y la gente realmente no tiene ni idea dónde está. Algunos piensan que puede ser el valle de Acor. Recuerden, el valle de Acor está descrito en Josué 7. ¿Sí? Acán toma del anatema, cuando Dios dijo que no tomen nada del anatema, ¿y qué hace? Lo esconde y Dios hace que pierdan la batalla y dicen esto fue porque alguno tomó del anatema, y entonces hay una investigación en la cual Dios está de por medio y van por tribus y van por familias y finalmente llegan a Acán y Josué le dice, ¿qué hiciste, hijo mío? ¿No? Entonces apedrean a él con toda su familia y en el valle de Acor hacen un monumento de piedras donde la familia está todavía abajo, ¿no? Mataron a todos por la locura de un hombre. Y llaman a aquel lugar el Valle de Acor, el Valle de la Turbación. Y algunos piensan que ese es el lugar porque la Biblia dice en Oseas 2 que Dios va a transformar el Valle de Acor en un valle de esperanza. Algunos piensan que ese es el lugar. Puede referirse a cualquier valle, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, nosotros vamos a Mendoza a la conferencia, ¿no? Todos los años, ¿sí? Mendoza está en un valle y entramos al valle y es hermoso, ¿no? Tenés los Andes de fondo y tenés todas las plantaciones, los viñedos, todo verde y es precioso, pero no son así los valles en Jerusalén. Los valles en Israel son horribles, áridos, están todos muertos la gran mayoría del año. Es por eso que el salmista dice en Salmo 23, aunque ande por valle de sombra de muerte, ¿no? Porque básicamente cuando entrabas en el valle era, no voy a salir vivo de acá, en algún momento voy a morir. Es la idea de este tipo de valles. Cualquiera de las opciones que da la idea de no es un buen lugar por el cual atravesar. Literalmente, en hebreo este valle, Habaca, significa el valle de las lágrimas, el valle del llanto. El punto es que sin importar lo difícil del viaje, cuando este hombre depende del poder del Señor y está atravesando el valle de Baca, no solamente es feliz, sino que el Señor bendice esa actitud de dependencia y el Señor está obrando de manera sorprendente. Es lo que está sucediendo acá. Tenemos personas que están dependiendo del poder del Señor y encuentran su poder en el Señor. Están atravesando este valle de llantos y de lágrimas, pero están con el Señor. Están yendo en el poder del Señor. Y el Señor dice que a ellos, a este valle de lágrimas, lo convierten en manantial. Esto es una fuente de agua fresca y pura. ¿Y lo convierten por sus propias fuerzas? No, por el poder del Señor. No solamente eso, sino que a medida que van pasando, el Señor abre fuentes para ellos, pero también nos dice que la lluvia temprana cae sobre ellos, las bendiciones del Señor caen sobre ellos. La lluvia temprana, de la cual la palabra de Dios habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia temprana es la que necesitan para que todas las semillas que plantaron comiencen a germinar, ¿sí? Y la lluvia tardía es la que le da fuerza para que salgan los frutos al final. Pero la lluvia temprana va a caer sobre ellos como sinónimo de bendición de parte del Señor. Fíjense lo que dice versículo 7. Ellos van de poder en poder. Esta palabra es la misma palabra que se usa para las fuerzas, para los ejércitos de Dios, para las fuerzas, aún en el hebreo actual es para las fuerzas armadas. Significa fuerza, la fuerza física. Y dice que ellos van de poder en poder. Ellos van de fuerza en fuerza. Y ahora la pregunta es, ¿no tendría que ser al revés? Ellos realmente tendrían que ir de poder a cansancio, porque es la lógica cuando vos estás de viaje. Contaba esta mañana, nosotros nos fuimos hace unos días a Entre Ríos, nos tomamos unos días de vacaciones. Entre Ríos, manejé 2 horas. No caminé, manejé 2 horas. Llegué muerto, quería dormir, estaba cansadísimo, un viaje de 2 horas. Eso dice mucho de mi edad, ¿no? Ya estoy. Pero acá nos dice que
ellos van de fuerza en fuerza. A medida que van avanzando en el viaje, no están más cansados, están más vigorosos. ¿Por qué? Bueno, porque sus fuerzas provienen del Señor. Finalmente, contra todo tipo de expectativas y chances, porque están atravesando el Valle de Baca y no sabían si iban a pasar, pero por las fuerzas del Señor, cada uno de ellos se presenta ante Dios en Sión, en Jerusalén. ¿Qué pasaje, hermanos? ¿Qué pasaje? Lo que parece imposible para el hombre, Dios lo lleva a cabo cuando uno determina depender en las fuerzas del Señor y no en las fuerzas de uno. Es lo que la Biblia nos exhorta a hacer a nosotros. Es lo que nos dice este salmo, con lo que nos desafía este salmo, pero es lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer de este lado de la cruz. Si estás en Cristo, tenés que ser exactamente igual. Es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12. Él está hablando del hombre que vio que fue hasta el tercer cielo, ¿no? Que el Señor le mostró en visiones, o no sabemos si lo llevó por un tiempo y lo trajo, pero él dice, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Esto es Pablo diciendo, tengo un aguijón en la carne, me está molestando. Muchos piensan que este era este mensajero de Satanás que dice acá para que lo abofetee. Algunos piensan que era su orgullo, otros piensan que era un hermano de la iglesia. ¿Sí? Imagínate cómo reaccionarías en tu propia fuerza, el hermano de la iglesia. Vas y le metes 2 cachetazos, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, ya está, me libré, no le pido más al Señor, ¿no? Pero acá dice, le rogué al Señor 3 veces que lo quite de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto dice Pablo, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo podía gloriarse, tenía con qué hacerlo, pero él aprendió a vivir en su debilidad. Él aprendió a depender del poder del Señor en su vida. Qué desafío para nosotros. Qué desafío para nosotros porque vivimos en un mundo que nos dice que es una vergüenza ser débil, que tenés que ser siempre fuerte. Vivimos en un mundo que te miente, vos podés hacerlo. Si te esforzás lo suficiente vas a alcanzarlo. Vivimos en un mundo que en su egoísmo dice nadie va a darte nada, entonces tenés que ser fuerte y salir a luchar y alcanzarlo por tus propios medios. El problema es cuando el creyente cree esa mentira y vive de esa manera. El problema es cuando el creyente piensa que puede hacer algo con su propia fuerza, simplemente porque es creyente. El cristiano promedio tiene sus propios planes egoístas, en su propia fuerza, con sus propios recursos, y una vez que lleva adelante estos propios planes que él tiene y dice voy a hacer esto de mi manera, va al Señor y le dice, Señor, por favor, bendecí esto que estoy por hacer. Y si no sale, termina frustrado, enojado con el Señor, cuando jamás confió en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero es la tendencia natural del hombre, voy a hacer lo que yo quiera, voy a tener mis propios planes, porque yo puedo, porque yo soy fuerte. Es la receta para el fracaso. Y después viene la pregunta, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no soy feliz? Hermano, ¿hasta cuándo tenemos que darnos la cabeza contra la pared? La palabra de Dios es clarísima. No podemos en nuestra propia fuerza. No podés solo. No podés con tu propia fuerza. Es imposible. Es imposible. Por más fuerza que nosotros pongamos, por más actitud que nosotros pongamos, no hay poder en nosotros para cambiar una situación. No hay poder en nosotros para cambiar las cosas que tenemos en nuestra vida. Necesitamos depender del poder del Señor.
Necesitamos depender de su fuerza. ¿Querés ser feliz? ¿Querés ser realmente feliz? Dios es la fuente de esa felicidad que buscas en otras cosas. ¿Querés que tu vida tenga rumbo? Nuestro salmo nos exhorta: qué feliz que es el hombre cuyo poder está en el Señor. ¿No es lo que prometió Isaías 40? Dijo justamente eso. Dios da fuerzas al fatigado. Dios da al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, necesitamos aprender a depender del Señor para toda área, cada aspecto de nuestra vida. Y es ahí donde encontramos la verdadera felicidad. Última actitud número 3. Una confianza plena en el Señor. Esto va de versículo 8 hasta el final. Nosotros vemos al salmista acá declarando que su confianza toda está puesta en el Señor. No solamente depende de la fuerza del Señor para todo, sino que su confianza está en Él. Solamente Él confía en Dios. Él cree en lo que Dios dice, sin importar lo que pase. Él cree lo que dice el Señor. No hace las cosas según Él quiere. No se enoja con las situaciones de su vida. Vemos que Él ora. Él ora y lo hace con 4 imperativos acá. Y es lo primero que vemos, que es una confianza que se manifiesta por su vida de oración. Él dice: oye, escucha, mira y contempla. Este tipo sabe orar. Sabe cómo orar al Señor. Y otra vez son imperativos. Son mandatos que Él está dando al Señor, ¿no? Y parecen como irreverentes, pero en realidad manifiestan la urgencia que tienen. Es al único al que puede acudir. Es el Señor. Él dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Otra vez esto parece irreverente, es como le está gritando: ¡escúchame! Pero no es el tipo de irreverencia que un hijo muestra a su padre, ¿no? Acá en este mundo, ¿no? En general es un deseo egoísta: dame esto, dame aquello, y termina mal. Acá no es irreverente, solamente está demostrando que depende de Dios, que Dios es lo único que tiene. Le dice: escuchá mi oración, escuchá, oh Dios de Jacob. Dice, y ahí dice Selah otra vez: meditá en esto que acaba de decir, escuchá, oh Dios de Jacob. Dios, vos prometiste a Jacob estar con su descendencia, a Jacob, que era un chanta. Le prometiste estar con él. Prometiste que ibas a bendecir a su descendencia, no por Jacob en sí, sino por tu fidelidad. Y nos trajiste hasta este momento en la historia. A lo largo de los siglos estuviste con nosotros. Oh Dios de Jacob, escúchame, dice. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Esto es súper ambiguo en el hebreo, puede significar 2 cosas. Puede significar: Dios, mirá nuestro escudo, mirá nuestros escudos, nuestra protección, y bendecila. O puede significar: Dios, vos sos nuestro escudo. Cualquiera de las dos es aceptable de las traducciones, pero es una declaración de confianza. Ya sea que diga: Señor, vos sos nuestro escudo, protégenos, o diga: Señor, esta es nuestra protección, bendecila para que no nos puedan atacar. Cualquiera de los dos muestra una dependencia del Señor, una confianza plena en el Señor. Y dice: contempla el rostro de tu ungido. Esto literalmente es el rey de la nación. El ungido acá es el rey de la nación, sin importar quién esté en el poder, dice este salmista. Que Dios lo contemple, que Dios lo esté observando, que Dios lo esté guiando, que Dios esté bendiciendo sus decisiones, sin importar quién gobierne. El salmista confía en Dios. Qué oportuno para nosotros en este tiempo tener la misma actitud que el salmista. Esta confianza que él manifiesta está demostrada por su preferencia por las cosas del Señor. Él elige a Dios. Él dice, sin importar lo que suceda, sin importar cuáles sean las opciones en el mercado, digamos, yo confío en el Señor. Yo prefiero estar con el Señor. Lo vemos en estos pasajes. Estos pasajes suenan a sacrificio, ¿no? Tienen como por ahí un gustito a sacrificio, pero en realidad es sentido común, que proviene de aquel que confía en el Señor.
No es que es un sacrificio para esta persona. Está diciendo, las cosas que yo hago son sentido común. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es sentido común. Esta persona que entiende que el tiempo invertido en Dios, aunque parezca poco, lo vale. En proporción vale mucho más que el tiempo que yo dedico a mí. Un día delante de la presencia de Dios es mucho mejor que 1000 años fuera de la presencia de Dios. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad, dice. Y acá es donde hay otra palabra que es única en toda la palabra de Dios que está acá. Él dice, literalmente, prefiero ser un portero, alguien que cuida las puertas en los atrios de Dios. Es como el tipo de mantenimiento, ¿no? El portero del edificio que está barriendo la vereda. Este tipo dice, yo prefiero estar en los atrios del Señor siendo un portero que morar en las tiendas de impiedad. Las tiendas en este tiempo eran sinónimo de opulencia, de comodidad, de prosperidad. Las personas ricas tenían tiendas. Y él dice, yo prefiero ser un portero en los atrios del Señor que realmente vivir cómodamente en tiendas que son tiendas de maldad, donde no está el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque él dice que son los atrios de ¿quién? Dice, yo prefiero estar en los atrios de mi Dios. Donde estoy con mi Dios. Yo puedo vivir confiado ahí. Y vemos que su confianza se basa en el carácter de Dios. Esto es algo maravilloso, porque nos muestra que el salmista conoce a Dios, que se ha tomado su tiempo de cotejar la palabra de Dios y estudiar quién es Dios. Y conoce a Dios. Porque realmente si lo pensás, vos no podés confiar en alguien que no conoces. ¿Verdad? Pensaba en estas cosas y pensaba en la pandemia, que explotó, fue un auge el Mercado Libre, ¿no? Y todos estos entregas a domicilio. Y compramos algo, ¿y qué hacemos? Antes de comprar nos fijamos si la persona es de confianza. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Y si tiene un montón de recomendaciones, decimos, bueno, compramos. Pero aún así queda, no sé si te pasa a vos, pero te queda ese dejo en el corazón de decir, ay, ¿será que me va a estafar? Porque estamos en Argentina, ¿no? Es casi cretas, somos como los cretenses. Es imposible confiar en alguien que no conozco. Y tal vez hablás con el vendedor y te dice, sí, quédate tranquilo que llega mañana, y vos hasta que no te tocan el timbre y llega el paquete a tu casa. Estás con el corazón acá, ¿no? Porque si llegará. Porque no puedes confiar en alguien que no conoces. Y el salmista acá está hablando de alguien que conoce a Dios de manera personal y por eso confía en Él. Fíjense cómo lo llama Dios, dice, porque sol y escudo es el Señor. Es la única vez en la Biblia que se llama a Dios de manera explícita como un adjetivo diciéndole Dios es un sol. Y escudo. Buena combinación. Spurgeon, otra vez, dijo de esta frase, Dios es un sol para los días felices y un escudo para los días peligrosos. Un sol arriba, un escudo alrededor. Una luz para mostrar el camino y un escudo para proteger de los peligros que hay en él. Hermoso, hermoso. Eso es Dios. El salmista dice, Dios me ilumina el camino y me va protegiendo a medida que camino en la luz que Él me muestra. Ese es mi Señor. Él dice que este Dios da gracia y gloria. Dios provee de su gracia constantemente, vez tras vez tras vez. No es la palabra que usamos siempre para gracia, que está en los Salmos, que es la palabra gesed, que es mi palabra favorita del hebreo. Es la palabra gen, que significa un favor. Dios está constantemente haciendo favores a los suyos, manifestando su bondad a los suyos. Y gloria, da honra. De manera actual, de manera real en esta vida, pero también esto es una buena combinación de conceptos que, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5, que por medio de quien estamos firmes, hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, gracia, y nos gloriamos en la esperanza de gloria en Cristo Jesús, la gloria en Dios, perdón. Dios da gracia. Dios nos da la gracia que necesitamos para vivir constantemente. Esa gracia nos fortalece, esa gracia nos ayuda a vivir. Pero Dios también da gloria a los suyos. Dios honra a los suyos que dependen de Él y finalmente, por su gracia, vamos a disfrutar de la gloria eterna. Una gloria que es imposible para nosotros comprender.
Y finalmente dice, nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Todo lo que nos da, Dios es bueno. Cualquier cosa que nosotros tenemos en nuestra vida es una manifestación de su bondad, porque Dios no retiene, la idea es que Dios no retiene nada que sea bueno de aquellos que caminan en integridad, en inocencia, en sinceridad delante de Él. Dios no retiene nada bueno. Y Dios cuando nos da cosas, no es que nos da cosas pidiendo algo a cambio. Obviamente nosotros tenemos que responder al Señor, ¿verdad? Si somos sinceros, si somos honestos delante del Señor y hemos recibido gracia, tenemos que vivir para el Señor. Si hemos recibido misericordia, tenemos que vivir para el Señor. Pero no necesariamente el Señor está constantemente diciendo, te doy esto para que vos me des esto, con segundas intenciones. Dios no es así. Dios es un Dios que en su gracia y en su bondad constantemente está bendiciendo a los suyos, sin pedir nada a cambio. Esta mañana el Señor me proveyó una ilustración perfecta de esta verdad. Estamos teniendo otra vez comidas sin impacto hace un par de meses y anoche comimos empanadas. Estaban buenísimas. Y uno de mis hijos, cuando terminamos de comer, viene y me dice, papi, ¿le podés pedir a Brenda, que Brenda es una de las cocineras, que me regale 2 empanadas? Si tengo para... una empanada para desayunar mañana. Son así, desayunan así. Cada cual, con cada cual. Y yo estaba hablando con un hermano, en medio de charlas muy profundas, le digo, no, pedile vos, ¿no? Le dio 2. Entonces esta mañana se levanta para desayunar antes de salir para la iglesia y le digo, tenés 2 empanadas, ¿por qué no comés una y una le compartís a tu hermano? Su semblante decayó. Pero de repente brilló una luz en sus ojos y dijo, ¿qué le puedo pedir a cambio? Ya sé, que sea un esclavo mío por un día. A lo cual nos dio otra charla teológica, ¿no? El Señor nos da por gracia, nosotros tenemos que manifestar gracia y un corazón generoso. Hijo mío, hijo de pastor, ¿cómo pensás eso? Y le dio su empanada, ¿no? El Señor no es así. Gracias a Dios, el Señor no es así. La palabra de Dios dice, Dios no retiene nada bueno de aquellos que son sinceros delante de Él. Aquellos que andan en honestidad delante de Él. No perfectos. ¿Quién es perfecto entre nosotros? Ninguno. Pero si vos estás delante del Señor, en integridad, en sinceridad, con honestidad, Él no retiene nada, absolutamente nada bueno. Tal vez estás pasándola mal y decís, bueno, esto no parece bueno para mí. Esto no tiene pinta de bueno. Señor, ¿qué estás reteniendo? Retenelo, ¿no? Porque no es bueno. Bueno, si estás andando en pecado, el pecado te va a alcanzar, eso es obvio. Pero, por lo demás, Dios no retiene nada bueno para nosotros. Y muchas veces, cuando atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas, son simplemente la manifestación de su bondad. La diferencia es si entiendo que esas cosas son parte del plan perfecto de Dios en su providencia. Cosas que provienen de un Dios que es eterna, infinita y perfectamente bueno, y que tiene cosas especiales para mí en su plan perfecto. Y hay cosas que a veces no me gustan a mí, pero ante los ojos de Dios son lo que necesito, son cosas buenas. Esta persona conoce a Dios, prefiere estar cerca de Dios, suena urgentemente ante Él. En cada aspecto de su vida confía en el Señor. Realmente, y acá entiéndase con mayúsculas, realmente confía en el Señor, realmente cree lo que está diciendo, realmente cree que Dios es sol y escudo, realmente cree que Dios da gracia y gloria, realmente cree que Dios no retiene nada bueno. Y porque cree estas cosas de todo corazón, ¿cuál es la evaluación que le da este salmo? Dice, oh Señor de los ejércitos, qué feliz que es el hombre que confía en vos. Qué feliz que es. Es inevitable, a la luz de estos versículos, preguntarte, hermano, ¿confías en el Señor? Te lo pregunto con la palabra realmente en mayúsculas. ¿Realmente confías en el Señor? Porque nosotros tenemos buena enseñanza bíblica, tenemos buena teología, pero hizo un cambio, un clic en tu corazón esa enseñanza. ¿Realmente crees lo que dice la palabra de Dios en tu corazón? ¿Vas al Señor constantemente en oración en cada aspecto de tu vida? A veces urgentemente gritando como el salmista, Señor, escúchame, Señor, oíme.
¿Cuánta preferencia tenés por las cosas del Señor? Sabiendo que es lo mejor que existe en esta vida. Realmente cuando pones en balanza todos tus gustos y todas tus preferencias y las cosas del Señor, realmente decís, mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. O decís, no, mejor son 1000 días fuera de los atrios del Señor que un día con Él. Realmente decís, no importa lo que me da el Señor, prefiero ser un portero en la casa de Dios que habitar tiendas de maldad. O decís, pero mirá todas las comodidades que hay en esa tienda. Tiene un Smart TV de 200 pulgadas. Mirá la comida que están sirviendo en esa tienda. Me voy a ir a la... O decís, prefiero ser un portero en la casa del Señor. ¿Cuánto conoces al Señor? ¿Cuánto conoces al Señor realmente? ¿Realmente crees que Él es sol y escudo? Que podés ir confiado por el mundo si estás en Cristo, porque Él es el sol que alumbra tu camino y Él es el escudo que te protege. ¿Realmente crees que Él no retiene nada bueno a aquellos que andan en sus caminos? Porque si cuestionás la bondad de Dios, estás en el horno. Estos parámetros nos muestran dónde está nuestra confianza. Y si es así, bueno, la palabra de Dios dice, qué feliz que sos. Qué feliz que sos. Pero si no es así, no te sorprendas, hermano, por la falta de felicidad en tu vida. Si tu confianza está puesta en otra cosa, en algo temporal, en algo físico, tu felicidad va a ser efímera. Y solamente el Señor es digno de nuestra confianza. Hermano, ¿te considerás una persona feliz? ¿Te considerás una persona realmente feliz? Este mundo tiene un montón de ofertas de felicidad. Muchas vías de felicidad. Son efímeras, pero son impresionantes. Son múltiples. Y van en contra de la palabra de Dios. Prometen felicidad instantánea, plena, absoluta, permanente, pero son cosas materiales. Este mundo nos miente que si finalmente tenemos el último modelo de celular que salió, realmente vamos a ser felices. Y tomás el modelo, estas semanas estaban los anuncios de un nuevo modelo de celular, ¿no? De la manzanita. Entonces dicen, wow, vale fortuna, pero las personas dicen, si tengo este celular, finalmente voy a ser feliz. Finalmente voy a ser feliz. A nosotros nos dan celulares en mi trabajo a los que estamos en ciertas áreas y se te rompen, los llevas y te lo cambian por otro. Y un compañero y yo teníamos nos dieron el mismo celular, exactamente el mismo, nada más que el mío era un color y el de él era otro color. Y se lo dieron y miró al mío y dice, esto es una porquería. Pero es el mismo celular. No, pero el tuyo es otro color, este es medio violeta y no me gusta. Porque la gente piensa, este celular realmente me va a hacer feliz. No. Hasta que cae al piso. Se acabó la felicidad. Hasta que viviendo en Argentina pasa un amigo de lo ajeno y desaparece de tus manos. Se acabó la felicidad. El mundo nos miente que si nosotros estamos con cierta persona o que si tenemos cierto tipo de emociones y experimentamos cierto tipo de emociones, finalmente vamos a ser felices. El mundo te dice que si tenés experiencias que son extremas, realmente puedes disfrutar de la felicidad. Algo que me llama mucho la atención, que me gusta mucho ver, ¿no? Estos videos de personas que se tiran en paracaídas o van en las montañas rusas o estos juegos extremos, jamás me subiría a uno de esos. Y que tratando de experimentar adrenalina, ¿no? Y duran 3 segundos y se desmayan y ponen unas caras horribles mientras están desmayados. Es muy gracioso. ¿Por qué? Porque piensan, si tengo estos shots de adrenalina en mi interior, voy a ser feliz. Y después nos damos cuenta que todo es una mentira. Todas esas promesas de felicidad terminan siendo una mentira. La Biblia es clara. La palabra de Dios nos muestra. Y nos muestra de manera exultante qué feliz que puede ser el hombre.
Qué feliz que puede ser el hombre. Pero el Señor es la única fuente de esa felicidad. Y pensá en la profundidad de lo que la Biblia está diciendo en estos pasajes. Qué feliz que puede llegar a ser el hombre. El hombre que nace en pecado desde Adán y Eva. El hombre separado de Dios y condenado al infierno eterno. El hombre enemigo de Dios por naturaleza. El hombre con el corazón entenebrecido por el pecado y constantemente frustrado porque sus caminos no lo llevan a donde Él quiere. Puede llegar a disfrutar de la felicidad plena. Y el Salmo dice, qué feliz que puede ser el hombre. Pero el Señor es la fuente de esa felicidad. Es el Señor. Y nada más. Y solo podemos alcanzar esa felicidad, solamente podemos experimentar esa felicidad a la luz de nuestro Salmo si nosotros anhelamos adorar al Señor. Y lo anhelamos adorando al Señor con su pueblo, si nosotros dependemos del Señor y de su fuerza, si nosotros confiamos plenamente en Él para todas nuestras vidas. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás acá y decís, bueno, yo no soy feliz. Traté de ser feliz de millones de maneras. Y me basé en promesa tras promesa tras promesa. Y no pude. Y estoy acá sin ser feliz todavía. Tal vez estás acá y no conoces a Cristo. Y estás buscando en un mundo que es caído. Y tal vez buscaste en todas las ofertas que te dio el mundo y no fuiste feliz. Tal vez aún buscaste dentro de tu interior haciendo fuerzas para tratar de, si entre medio de tanta oscuridad encontrabas una luz de felicidad y fallaste. Si no estás en Cristo, si nunca creíste en Cristo, esa felicidad es imposible de alcanzar porque es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dijo Cristo. Fue Cristo el que dijo en Mateo 5:8, bienaventurados, exactamente la misma palabra, macarios, pero el equivalente en el griego, bienaventurados, qué felices los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. El problema es que si estás acá esta tarde y no conoces a Cristo, naciste en pecado, como cada uno de nosotros, pero naciste en pecado y separado de Dios. Y por estar en pecado tu corazón no está limpio. Y por ende, si no está limpio, nunca vas a poder ver a Dios. Pero la palabra de Dios dice que Cristo vino a morir por nosotros. Las malas noticias son que si no estás en Cristo, es imposible que seas feliz. Pero eso no es el tema principal. El tema principal es que por la eternidad vas a estar en el infierno por causa de tus pecados. Pero las buenas noticias es que si crees en Cristo, puedes llegar a experimentar este tipo de felicidad que proviene de la vida que hay en Dios. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios envió a Cristo a morir en una cruz para cargar sobre sí con nuestros pecados y derramar su sangre en expiación por tus pecados. Y la palabra de Dios dice que si vos te arrepentís de tus pecados y venís a Cristo y confías en Él, Él te va a dar vida eterna. Él te va a dar vida nueva y vas a poder experimentar de la dependencia de Dios y la confianza en Dios y el anhelo que no es natural a nosotros, pero que proviene de una nueva vida en Cristo. Si no conoces a Cristo, por favor, te pido que consideres, que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús. Él murió por vos, Él murió por tus pecados. Él te va a limpiar. Él va a limpiar tu corazón. Y finalmente vas a poder ver a Dios. Y vas a poder aprender en esta vida a andar en la felicidad plena que este salmo nos promete. Hermanos, Dios nos promete en este salmo una vida de felicidad que está a nuestra disposición. Justamente hoy, después del mediodía, leía una frase que subió un pastor, amigo mío, que dice, el pueblo de Dios debería ser el más feliz del mundo. La gente debería venir a nosotros y preguntarnos cuál es la fuente de nuestro gozo y deleite. Eso lo dijo Tozer. Dice, el pueblo de Dios tendría que ser un pueblo feliz. Dios quiere que seamos felices. La felicidad tiene que caracterizar a cada uno de nosotros. Hermano, anhelá fervientemente adorar al Señor junto con su pueblo. Tomá la determinación de depender completamente del Señor y de su fuerza. Y confía ciegamente en sus caminos. Yo digo ciegamente a propósito. El mundo piensa que somos idiotas por creer lo que dice un libro ciegamente, cuando ellos ciegamente están yendo camino al infierno. Y nosotros tenemos en este libro la revelación de un Dios que está vivo.
nosotros tranquilamente podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Hermano, confía ciegamente en lo que dice el Señor, porque Él va a cumplirlo, porque Él es fiel. Hermano, busca la fuente de la felicidad, que es el Señor. Determina en tu corazón tener estas actitudes que el salmista nos da, y vas a experimentar un gozo que este mundo no conoce. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en libertad en este lugar y de poder experimentar tu palabra, Señor, y leer tu palabra y conocerte por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque nosotros que no merecíamos nada, en Cristo tenemos la oportunidad de tener este tipo de felicidad que el mundo no conoce, Señor, que proviene de ti, que eres perfecto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de las cosas que son necesarias, Señor. Ayúdanos a anhelar reunirnos con nuestros hermanos para adorarte, Señor. Que nosotros podamos realmente depender de tu fuerza, Señor, y tu poder. Qué difícil que es para nosotros. Señor, que podamos depender de tu fuerza, que podamos confiar ciegamente en ti, Señor, sabiendo que tú eres fiel. Por favor, Señor, es tu deseo que tu pueblo te conozca. Y es tu deseo en tu bondad, porque tú no retienes nada bueno a los que andan en integridad, de que nosotros seamos felices. Ayúdanos, Señor, y que nuestra felicidad, que proviene de ti, sea un testimonio a este mundo que todavía no te conoce. Bendice el resto de nuestra reunión, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.